Ahí estamos. Ok, vamos a iniciar con la NIA 701, que si ustedes se recuerdan, la NIA 700, vamos a recapitular un poquito, es donde se empieza a ver el tema de la comunicación de los resultados. A partir de la NIA 700 nosotros entramos a la última fase del proceso de auditoría, ¿sí? Recuerden que venimos viendo algunas generalidades del tema de la fase de planificación, algunas generalidades de la fase de ejecución, como el muestreo, la obtención de evidencia, la evaluación de los riesgos, entre otros. Y ahora entramos a la última fase de la auditoría, que es la comunicación de los resultados. Entonces, a partir de la NIA 700, empezamos a ver el proceso de formación de la opinión y de la emisión del informe de auditoría, que en esta infografía pues los traté de resumir lo más sintetizado posible, para que podamos entender cómo es el proceso de formación de la opinión. Recordemos que en la auditoría los procesos son muy importantes porque nos ayudan a tener claro el paso a seguir, ¿sí? Esa ruta, esa guía para poder entregar informes de una manera correcta. Entonces, primero, pues la obtención de la evidencia, que es sumamente importante. Luego se pasa a la evaluación de los hallazgos o de las incorrecciones. Se empieza a trabajar en la formación de la opinión, se elabora el informe y luego ya se hace una presentación, o dependiendo de cómo se haya acordado la comunicación de los resultados con los accionistas o con los dueños de la empresa, ya se hace una comunicación de los resultados a los usuarios de la información financiera. Entonces, acá es muy importante porque hay diferentes tipos de opinión. En este caso, la NIA 700 únicamente ve la opinión no modificada. Ese es un nombre técnico, la opinión no modificada, o algunos le llaman opinión favorable, ¿sí? Entonces, digamos, eso significa que los estados financieros en su conjunto, porque recuerden que las NIAs están orientadas en su mayoría a la evaluación del conjunto de estados financieros, una auditoría completa del conjunto de los estados financieros. ¿A qué me refiero con conjunto? ¿Se recuerdan de los 5 estados financieros básicos? ¿Se recuerdan, Sí, sí o no? licenciado. ¿Sí? Entonces, cuando yo les hablo de conjunto de estados financieros, nos vamos a referir a los 5 estados financieros básicos. De hecho, yo tenía un video que les quería compartir. Voy a ver si lo tengo por acá. Si no, se los comparto en un ratito. Ok. Entonces, ahí está. Se los voy a compartir en un ratito. Entonces, los NIO 700 únicamente nos habla de la estructuración del informe, nos da un ejemplo del informe y nos habla de la opinión no modificada. Eso quiere decir que en su conjunto los estados financieros se presentan razonablemente, o sea que no encontramos alguna incorrección que sea de índole material y generalizada o material y no generalizada, sino que todo está razonable. Recordemos que no encontramos una certeza al 100%, sino que evaluamos razonabilidad con base a las evidencias que hemos obtenido. También en la opinión no modificada se dice que no tuvimos ninguna limitación en el alcance. Este es un término muy importante que por favor agréguenlo en el glosario de términos, que también al finalizar les voy a indicar la fecha de entrega de todas las tareas que vamos a tener. Entonces, la limitación en el alcance quiere decir que no tuvimos ninguna limitante por parte de la administración de la empresa, en poder evaluar, en poder solicitar información, y nos la dieron, ¿verdad? No hubo ningún contratiempo con esa situación. Pudimos obtener toda la documentación, toda la evidencia que corresponde, pudimos confirmar los bancos, pudimos confirmar clientes, pudimos confirmar proveedores, pudimos hacer todas las pruebas que nosotros habíamos planificado y las que en el camino hemos encontrado que debemos agregar dentro de nuestra planificación. Entonces, la palabra es limitación en el alcance.
Ahí está. No sé si la notaron ya. Es limitación en el alcance. Entonces, acá en la NIA 700 no tenemos ningún inconveniente. Pudimos hacer todo nuestro trabajo en tiempo y forma. Pudimos obtener evidencia, por lo tanto, indicamos que los errores encontrados y que nos aceptaron los ajustes, también eso tiene que ver, que se hayan propuesto. Entonces, al haber aceptado, al no haber tenido ninguna limitación en el alcance, haber obtenido toda la evidencia suficiente y adecuada, pues podemos dar una opinión limpia, favorable o no modificada. Esos tres nombres los pueden encontrar o es común que los utilicen para la NIA 700 y que nos da las directrices para la elaboración del informe. Ahora, en la NIA 701, con la NIA 701 voy a pasar un poco rápido porque acá nos habla de un párrafo de comunicación de las cuestiones clave de la auditoría. Y esto es muy a juicio del auditor. Si él considera que hay unas cuestiones importantes que se deben de revelar en el informe de auditoría, pues se utiliza un párrafo de cuestiones clave. Y en la NIA 706 podemos encontrar también un párrafo de énfasis o de otras cuestiones, donde también se revela información importante que el auditor considere, y esos párrafos son a criterio profesional. ¿Sí? No es que la estructura del informe nos obligue a tener un párrafo de cuestiones clave o nos obliga a tener un párrafo de énfasis o un párrafo de otras cuestiones. No, es a juicio del auditor dependiendo de cuestiones que le hayan llamado la atención. ¿Estamos claros acá? Entonces, básicamente la NIA 701 surge como una respuesta a la necesidad de poder brindar mayor transparencia y valor informativo a los usuarios de los estados financieros. Entonces, esta norma lo que hace es regular la comunicación de las cuestiones clave de auditoría. Entonces, en otras palabras, las cuestiones clave son aquellos asuntos que, según el juicio profesional del auditor, fueron los más significativos durante el desarrollo de la auditoría. ¿Sí? A diferencia de la NIA 700, que se enfoca en la formación de la opinión y la emisión del informe, la NIA 701 lo que busca es proporcionar información adicional sobre las áreas que requieren mayor atención, por ejemplo, los riesgos más relevantes y los asuntos que implicaron juicios importantes por parte del auditor. Entonces, de esa manera, los usuarios de los estados financieros no solo van a conocer la opinión emitida por el auditor, sino también van a comprender mejor cuáles fueron los temas más complejos, significativos o los temas más críticos evaluados durante el proceso de la auditoría. Y eso fortalece la transparencia y la confianza en la información financiera que está presentando la entidad. Por ejemplo, yo puedo tener un párrafo de cuestiones clave hablando acerca de las políticas contables de la entidad, de que no están bien formuladas, de que algunas políticas contables están obsoletas, por lo tanto, eso llamó la atención para la evaluación y se consideró un tema crítico que hay que resolver y que se recomendó en los temas de control interno y se deja revelado en un párrafo de cuestiones clave, ¿ya? Entonces eso entra muy a discreción. Por ejemplo, otros pueden decir, bueno, yo ahí revelo temas de contingencias, por ejemplo, que en lo personal o técnicamente se debería de revelar en un párrafo de énfasis. Si la empresa tiene peligro de perder una demanda de cualquier índole, si pierde la demanda puede representar un gasto bastante alto. Entonces, un párrafo de énfasis se usa para llamar la atención en una información específica que al auditor le parece relevante que los usuarios de la información financiera deban de conocer para la toma de decisiones. Porque, por ejemplo, digamos que la empresa tiene una demanda de un trabajador y el trabajador está exigiendo 100,000 quetzales. No es una cantidad mínima. Imagínense que el abogado nos entrega la confirmación y nos dice que es posible que se pierda el caso. Entonces, hay una probabilidad muy alta de que tengamos que desembolsar esa cantidad de dinero. Entonces, esa información es importante llamarle la atención y revelarla en el informe
a mi criterio, en un párrafo de énfasis o de otras cuestiones, es principalmente en un párrafo de énfasis, porque los párrafos de énfasis son para eso, para llamar la atención en algo concreto, para que la empresa se prepare, porque existe una probabilidad muy alta, según la confirmación de los abogados de la empresa, en que el juicio se pueda perder. ¿Ya? Entonces que la empresa pueda prepararse y ver de dónde puede tener ese colchón de recursos para poder desembolsarlos en caso se pierda el juicio. ¿Ya? Y también para el pago de los honorarios de los abogados, que no son baratos, ¿verdad? Entonces, son temas relevantes que pueden afectar significativamente los estados financieros. Tal vez para algunos, dependiendo de la cantidad de activos o de utilidades que tengan, puede que no sea significativo, entonces puede que solo sea material. Entonces podríamos ver y analizar la situación y dar otro tipo de opinión que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que nosotros debemos de considerar. Entonces, el propósito de la NIA 701, como vimos en la NIA 700, nosotros ahí en la 700 debemos emitir una opinión sobre los estados financieros. Sin embargo, en la NIA 701 va un paso más allá porque busca explicar cuáles fueron los asuntos más importantes que requirieron mayor atención durante la auditoría. Entonces, esas cuestiones clave son temas que nosotros vamos a considerar especialmente significativos debido a su complejidad. Por ejemplo, el tema de las políticas contables puede ser bastante complejo porque si no se las hizo un profesional, entonces hay que revisar cómo están redactadas, porque tienen que cumplir también ciertos criterios o ciertos estándares. Si la empresa se maneja con NIF, esas políticas contables deberían de ir orientadas a NIF y al cumplimiento tributario, ¿verdad? Porque no podemos dejar, por usarlas NIF, debemos dejar el cumplimiento tributario por un lado, ¿verdad? Porque son dos cosas distintas que se manejan de manera diferente en muchos de los casos. Entonces, por ejemplo, una empresa guatemalteca que otorga créditos a clientes, una institución bancaria o una empresa que se dedica específicamente a dar créditos. Entonces, la estimación, por ejemplo, de cuentas incobrables se puede convertir en una cuestión clave de auditoría debido al nivel de juicio requerido para poder determinar, perdón, posibles pérdidas de personas que no pagan las cuotas de los préstamos. ¿Me explico? Entonces, esa es una situación bastante relevante porque si la empresa no tiene su política de cobros robusta y no tiene una estimación de cuentas incobrables adecuada, entonces eso puede ser muy perjudicial para la salud financiera de la empresa. Y eso es una cuestión clave porque es un análisis bastante complejo el que hay que realizar ahí. Ahí no solo se hace un análisis de morosidad, se hace un recálculo de intereses, se evalúa si se recomienda o no aplicar medidas legales para el pago de los préstamos dependiendo del nivel de endeudamiento, entre otras cuestiones. Y si la empresa tiene la capacidad económica para soportar las posibles pérdidas que tengan por tener una morosidad de los clientes muy elevada. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? ¿Vamos entendiendo el tema de las cuestiones clave de auditoría? Entonces, la finalidad de esta norma es aumentar la transparencia en cierto sentido del informe de auditoría y proporcionar información adicional a los usuarios sobre los aspectos más relevantes evaluados durante el trabajo de auditoría. En otros términos más simples, la NIA 701 permite que los usuarios no solo conozcan la opinión del auditor, sino que también los temas que tuvieron mayor importancia durante la auditoría y cómo estos fueron abordados por parte del equipo de auditoría. ¿Estamos claros acá? ¿Vamos bien? Ok. Con esta NIA vamos a ir un poquito rápido, como les dije, porque necesito pasar a donde tenemos los otros tipos de opinión. Entonces, en cuanto al alcance de esta NIA, se enfoca en comunicar asuntos más importantes identificados. Entonces, esta norma forma parte del informe de auditoría y complementa la opinión emitida por el auditor. El objetivo de los párrafos de cuestiones clave no es modificar la opinión. Los párrafos de cuestiones clave nunca, nunca, nunca pueden modificar la opinión. Ni el párrafo de otras cuestiones, ni el párrafo de énfasis. Aunque hay ciertos casos donde podría, pero dependiendo de la gravedad o de lo significativo que sea el efecto en los estados financieros.
pero ya sería en casos muy extremos, por ejemplo, un fraude, ¿ya? Entonces, en otros casos, estos párrafos o esta información no modifica la opinión, sino que la complementa. ¿Me explico? La valida aún más, ¿ya? Entonces, las cuestiones clave se seleccionan a partir de los asuntos que fueron comunicados a los responsables del gobierno corporativo, como la junta directiva o el comité de auditoría que tenga la junta directiva establecido, de todos los temas discutidos, y el auditor identifica aquellos que tuvieron una mayor relevancia durante la auditoría para poder revelarlos en el informe. ¿Sí? Generalmente esas cuestiones clave están relacionadas con las áreas de mayor riesgo, en su mayoría. Pueden ser los inventarios, algún asunto de complejidad que se ha visto en el tema de los inventarios, por ejemplo, que estaban mal valuados y se recomendó que los valúen de X forma, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, dentro de los objetivos, uno de sus principales objetivos es comunicar las cuestiones clave de auditoría. También la norma busca aumentar la transparencia del proceso de auditoría cuando los usuarios comprenden qué áreas fueron más complejas o significativas de evaluar. Por ejemplo, si una empresa guatemalteca que posee inversiones importantes valoradas mediante estimaciones financieras complejas, como por ejemplo que una empresa se dedique a invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos, por ejemplo, o la de China o la de otro país, ¿ya? Entonces, todas esas estimaciones económicas son bastante complejas, que un técnico en la materia, un evaluador actuarial, tiene que evaluar. Entonces, el auditor debe evaluar su capacidad para poder evaluar ese tipo de transacciones o hacer el uso del trabajo de un tercero o de un experto, ¿ya? Para que lo pueda orientar en decir, bueno, estas transacciones son razonables, ok, me da su informe y yo tengo evidencia de que esas transacciones son razonables, ¿me explico? Y es algo que se puede revelar en el párrafo de cuestiones clave. También acá hay unas definiciones clave, como cuestiones clave de auditoría, el riesgo significativo, el juicio profesional y el gobierno corporativo, para que lo consideren dentro de la normativa. Y dentro de los requerimientos más importantes, el primer paso consiste en la identificación o identificar los asuntos que requirieron mayor atención durante la auditoría, ¿sí? Sin embargo, no todos los asuntos se convierten automáticamente en cuestiones clave. Nosotros debemos seleccionar aquellos que realmente tuvieron una mayor importancia dentro del trabajo que realizamos. Y esa selección de cuestiones clave requiere experiencia y requiere un juicio profesional ya robusto. Entonces, el objetivo acá es destacar únicamente los temas más relevantes para los usuarios de los estados financieros. Entonces, yo tengo que tener claro a quién le voy a presentar la información, ¿sí? Para saber o poder identificar cuáles podrían ser las cuestiones clave. Porque, por ejemplo, para Gerson podrían ser unas cuestiones las más importantes, pero para Noé otras, ¿ya? Entonces, yo tengo que saber a quién le voy a presentar el informe de auditoría para saber qué información revelar. Entonces, en términos prácticos, básicamente los requerimientos de la NIA 701 lo que buscan es garantizar que las cuestiones clave comunicadas en el informe realmente respeten los asuntos más relevantes de la auditoría y aporten información valiosa para la comprensión de los estados financieros. Ese es el objetivo principal. Acá pues hay una pequeña infografía que explica el paso a paso de cómo poder identificar y elaborar el párrafo de cuestiones clave o identificar esas cuestiones clave. Entonces, les resume de manera visual cómo se identifica, cómo se evalúa y cómo se comunican esas cuestiones claves según la NIA 701. Entonces, acá el proceso inicia directamente seleccionando las cuestiones clave, porque la primera etapa es la identificación de los riesgos significativos. Luego, o posteriormente, en la segunda etapa, el auditor evalúa los riesgos identificados. Entonces, primero identificamos riesgos, luego evaluamos esos riesgos. Y ahí está la norma técnica que se utiliza para evaluar en esas etapas. En la tercera etapa pasa a la obtención de evidencia
que está regulada por la NIA 500, que en ese momento, perdón, nosotros ejecutamos procedimientos para obtener evidencia suficiente y adecuada que nos permita confirmar o descartar los riesgos previamente identificados y evaluados. Luego, en el cuarto paso, una vez obtenidos los resultados, se pasa a la comunicación con el gobierno corporativo conforme a la NIA 260. Y en esa fase nosotros discutimos con la junta directiva o el comité de auditoría u otros responsables los asuntos más relevantes identificados durante el trabajo. Después entra en juego uno de los elementos más importantes de la NIA 701, que es el juicio profesional. Acá nosotros analizamos todos los asuntos relevantes y determinamos cuáles tuvieron mayor importancia dentro de la auditoría. Entonces esa decisión requiere experiencia, requiere criterio profesional y una adecuada comprensión del negocio, y que eso es importantísimo. Luego, como resultado de todo ese análisis, ya se selecciona o se hace una selección de las cuestiones clave de auditoría que se van a informar en el dictamen de auditoría. Y finalmente, las cuestiones clave seleccionadas se incluyen en el informe de auditoría de acuerdo con la NIA 700 y NIA 701. Porque en esa sección se explica por qué el asunto fue importante y cómo fue abordada por el auditor durante su trabajo. ¿Estamos claros acá? Por ejemplo, un ejemplo de cuestiones clave puede ser que en la parte inferior izquierda ustedes tienen ahí algunos ejemplos de asuntos que frecuentemente pueden convertirse en cuestiones clave. Entre ellos encontramos el inventario, especialmente cuando existen riesgos de deterioro o de obsolescencia, por ejemplo en los supermercados, o dificultades de valoración del inventario. También tenemos el reconocimiento de los ingresos, que en muchas empresas representan una de las áreas con mayor riesgo de incorrección o de fraude. Por ejemplo, una empresa exportadora podría ser necesario evaluar cuidadosamente el reconocimiento de las ventas internacionales y el pago de los impuestos, ¿ya? Y entonces aquí encontramos varias cuestiones, por ejemplo, el deterioro de activos, estimaciones contables, litigios y contingencias, provisiones, entre otros. Aquí hay algunos factores para determinar la importancia de las cuestiones clave y siempre que les dejo como una conclusión, una idea clave en donde se resume básicamente todo el proceso de esta norma. ¿Alguna duda con la NIA 701? ¿Dudas con la NIA 701? No, todo bien, gracias. ¿No? Ok. Ahí estamos. Ok. Entonces, pasamos a la NIA 700. Acá sí necesito que por favor me presten mucha atención porque tanto la NIA 700 y la NIA 705 son las dos normas más importantes para la elaboración del informe o dictamen de auditoría. Acá la NIA 700 ya nos aborda otros tipos de opinión, que son 3. En total son 4 tipos de opinión. La primera, que es la limpia, no modificada, o la favorable, que está en la NIA 700 y que nos da todas las directrices para el informe, y en la NIA 705, que vamos a ver los otros 3 tipos de opinión. Entonces, básicamente la NIA 705, que es la opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente, acá regula las situaciones en las que el auditor concluye que no puede emitir una opinión favorable o no modificada sobre los estados financieros. En otras palabras, esta norma establece qué hacer o qué debe hacer el auditor cuando identifica problemas importantes que afectan la confiabilidad de la información financiera o cuando no logra obtener evidencia suficiente para poder respaldar su opinión. ¿Me explico acá? ¿Vamos bien? Entonces, como vimos en la NIA 700, el objetivo normal de una auditoría es emitir una opinión sobre los estados financieros. ¿Ok? Vamos acá. Sin embargo, en la práctica pueden existir errores materiales, ¿sí? Omisiones significativas o limitaciones al alcance del trabajo que obliguen al auditor a modificar dicha opinión. ¿Ya? Entonces, acá es precisamente en estos casos donde entra la aplicación de la NIA 705, porque nos establece 3 tipos de opinión modificada,
¿sí? Nos establece primero la opinión con salvedades, la opinión adversa o negativa y la abstención de opinión. Esos tres tipos de opinión, se los repito: opinión con salvedades, opinión adversa o negativa y la abstención de opinión. Entonces, la elección de cada una dependerá de la naturaleza del problema que hayamos identificado y su importancia y el efecto que tenga sobre los estados financieros en su conjunto. Eso es lo que debemos de considerar para valorar, cambiar o modificar la opinión. Por ejemplo, si durante la auditoría de una empresa nosotros detectamos un error importante en los inventarios que afecta únicamente una parte de los estados financieros, podría emitirse una opinión con salvedad. Sin embargo, si los errores son generalizados o la evidencia es insuficiente para llegar a una conclusión, podría ser necesario emitir una opinión negativa o una abstención de opinión. En términos generales, la NIA 700 busca garantizar que los usuarios sean informados de manera clara cuando existen situaciones que afectan la razonabilidad de los estados financieros o limitan la capacidad del auditor para poder emitir una opinión plenamente respaldada por evidencia suficiente y adecuada. En cuanto al propósito de la norma, esta norma tiene su propósito en establecer cómo debe actuar el auditor cuando encuentra incorrecciones materiales en los estados financieros o cuando no puede obtener evidencia suficiente y adecuada para poder respaldar su conclusión. Entonces, en esas circunstancias, el auditor debe de modificar su opinión para poder informar adecuadamente a los usuarios. La modificación de la opinión busca proteger a quienes utilizan los estados financieros porque les advierte sobre situaciones que pueden afectar la confiabilidad de la información financiera y de esa manera los usuarios pueden tomar decisiones con un mejor entendimiento de las limitaciones o problemas que se hayan identificado. Por ejemplo, si una empresa no proporciona documentación suficiente para verificar una parte importante de sus inventarios, por ejemplo, el auditor podría no contar con evidencia adecuada para concluir sobre esa área en específico, ¿sí? Entonces, lo que podría dar lugar a una opinión modificada, ¿sí? Siempre que a nosotros no nos den información de algo importante que nosotros estemos solicitando, a eso le vamos a llamar una limitación en el alcance o limitación al alcance. Que si las limitaciones al alcance son significativas y pueden ser generalizadas o en otras palabras pueden afectar el conjunto de los estados financieros, entonces incluso nos podemos abstener de opinar. Vamos a emitir un informe, pero vamos a informar por qué nos vamos a abstener o por qué no vamos a opinar sobre la información financiera. Y nuestra base es que tuvimos limitaciones al alcance de la auditoría. ¿Estamos claros acá? Si van teniendo dudas, por favor, activan sus micrófonos. Ok. Entonces, el alcance de la NIA 705 se centra en las situaciones donde existen problemas suficientemente importantes como para afectar la opinión que va a ser comunicada en el informe de auditoría. Esas situaciones pueden surgir por dos razones principales. La existencia de incorrecciones materiales, ¿sí?, en los estados financieros o la imposibilidad de obtener evidencia suficiente y adecuada para concluir sobre determinadas áreas auditadas. Esas son las dos razones principales. Entonces, ¿cuándo ocurre alguna de estas circunstancias? El auditor debe evaluar la naturaleza y el impacto del problema para poder determinar si es necesario modificar su opinión. No todas las situaciones van a tener la misma gravedad, ¿sí? Por eso la norma exige analizar cuidadosamente la materialidad y el efecto que el asunto tiene sobre los estados financieros o la incorrección tiene sobre los estados financieros en su conjunto, ¿sí? No los podemos evaluar de manera individual,
sí podemos, derivado de la evaluación, identificar si solo me afecta una parte de los estados financieros, una sección, un área, un rubro en un solo estado financiero, o me afecta a todos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en una empresa presenta una omisión importante en la revelación de un litigio relevante, por ejemplo. Entonces, el auditor debe evaluar si dicha situación puede afectar significativamente la información financiera y qué tipo de opinión corresponde emitir, ¿ya? Dentro del alcance de la NIA 705 se encuentran los tres tipos de opinión modificada. Como ya les mencioné, la opinión con salvedades, la adversa o negativa y la abstención de opinión. ¿Sí? Entonces, cuando el auditor, que es cuando el auditor no puede obtener evidencia suficiente para poder formarse una conclusión. Entonces, en términos prácticos, el alcance de esta norma abarca todas aquellas situaciones en las que el auditor debe apartarse de una opinión favorable para informar de manera transparente a los usuarios de la información financiera sobre los problemas o las limitaciones que afectan la confiabilidad de los estados financieros. Entonces, uno de sus objetivos principales es informar a los usuarios cuando existen incorrecciones materiales y cuando esas incorrecciones materiales afectan la razonabilidad de la información financiera. Entonces, de esa forma, quienes utilizan los usuarios, los estados financieros, perdón, conocen que existen aspectos importantes que deben considerar antes de tomar decisiones económicas. Entonces, la norma también busca comunicar aquellas situaciones en las que el auditor enfrentó limitaciones para poder obtener evidencia suficiente y adecuada, y en esos casos el informe debe de reflejar claramente que la falta de información impidió alcanzar una conclusión con el nivel de seguridad requerido, ¿sí? Si una empresa no permite que el auditor verifique una parte significativa de sus inventarios o de sus registros contables, nosotros debemos informar esa limitación para que los usuarios comprendan su impacto en la auditoría, ¿sí? Otro objetivo importante es mantener la credibilidad del informe de auditoría. Entonces, una opinión modificada demuestra que el auditor actúa con independencia y objetividad, comunicando los problemas identificados en lugar de emitir una opinión favorable cuando las circunstancias no la justifican. ¿Me explico? Entonces, también la norma contribuye a mejorar la transparencia y a fortalecer la confianza pública en el proceso de la auditoría, porque nos permite que los usuarios reciban información clara sobre situaciones que afectan la confiabilidad de los estados financieros. En términos prácticos, los objetivos de la NIA 705 lo que buscan es que la opinión del auditor refleje fielmente la realidad encontrada durante la auditoría y que los usuarios cuenten con esa información suficiente para poder tomar decisiones de manera informada y de manera responsable. Entonces acá podemos encontrar algunas definiciones clave como la opinión con salvedades, que los estados financieros son razonables, excepto por un asunto en específico. Pero el daño no es, la incorrección no es material, puede ser material, pero no es generalizada, ¿sí? En la opinión adversa o negativa, los estados financieros contienen incorrecciones materiales y generalizadas. Y en la abstención de opinión no existe evidencia suficiente para formar una opinión o una conclusión. E incorrección material es el error que puede influir en las decisiones de los usuarios. En la norma ustedes van a encontrar muchas más definiciones. En cuanto a los requerimientos, el primer requerimiento consiste en evaluar la naturaleza del problema identificado. Nosotros debemos determinar si se trata de una incorrección material en los estados financieros o de una limitación para obtener evidencia suficiente y adecuada. Son dos cosas diferentes. Entonces, esa distinción es fundamental porque influye directamente en el tipo de opinión que debemos emitir. Entonces, cuando nosotros identificamos una incorrección material, significa que tuvimos acceso a toda la información para poder evaluar y decir que encontramos una incorrección material.
A diferencia de una limitación al alcance, es donde no obtuvimos la información o no nos dieron la información correspondiente para poder emitir una conclusión al respecto de la evaluación. ¿Me explico? Entonces, esa es la diferencia entre una incorrección material y una limitación para una limitación al alcance. ¿Estamos claros acá? Esa puede ser pregunta de examen. Entonces, posteriormente nosotros debemos de analizar el impacto del asunto sobre los estados financieros. No todos los problemas tienen la misma importancia. Algunos pueden afectar únicamente una cuenta específica. Por ejemplo, en algunos casos solo van a afectar caja, o bancos, o inventarios, o las cuentas por cobrar, pero no afectan en los demás estados financieros. ¿Me explico? Entonces, mientras que otros errores pueden comprometer la confiabilidad de la información financiera en su conjunto, afectando todos los demás estados financieros. Por ejemplo, si una empresa registra incorrectamente una parte de sus inventarios, ¿sí? Hay un error en el registro y también puede que ese error pueda afectar la evaluación de los inventarios, ¿sí? Entonces puede que el costo de ventas nos esté mintiendo. Entonces nosotros ahí debemos evaluar si el error afecta únicamente esa cuenta o si tiene repercusiones más amplias sobre los estados financieros. Porque al afectar el inventario nos puede afectar el activo corriente y nos puede afectar los resultados. ¿Ya? Entonces ahí ya se amplía la materialidad, o sea, se generaliza o se empieza a generalizar la materialidad del error. O sea, tiene un impacto mucho más significativo. ¿Me explico? Ahora, otro requerimiento fundamental es determinar el tipo de opinión apropiado. Para ello nosotros evaluamos dos factores clave, que es la materialidad y la generalización. Esa evaluación nos permite poder concluir si corresponde emitir una opinión con salvedades, una opinión adversa o negativa o una abstención de opinión. Entonces la norma nos exige que nosotros expliquemos claramente las razones que justifican la modificación de la opinión. Entonces los usuarios deben de comprender qué situación originó la modificación y cómo afecta la información financiera presentada por la entidad. Durante todo el proceso, nosotros debemos de aplicar el juicio profesional. Durante todo el proceso, desde que iniciamos hasta que terminamos. Porque cada situación posee características que se tornan particulares o muy específicas o especiales que requieren un análisis objetivo y fundamentado en la evidencia que se vaya a obtener. Y finalmente, todas las conclusiones alcanzadas deben documentarse adecuadamente en los papeles de trabajo. Y esa documentación sirve como respaldo de las decisiones que se vayan a tomar y demuestra que la opinión emitida se encuentra sustentada en evidencia suficiente y adecuada y en una evaluación profesional de los hechos identificados. ¿Estamos claros acá? Acá tenemos una pequeña infografía del proceso de la emisión de una opinión modificada según la NIA 705, que acá en esta infografía se resume el proceso que sigue el auditor para poder determinar si debe emitir una opinión modificada de acuerdo con la NIA 705, a diferencia de la NIA 700 donde el objetivo es emitir una opinión favorable. Entonces aquí el auditor ha identificado situaciones que pueden afectar la confiabilidad de los estados financieros o limitar su capacidad para poder obtener evidencia suficiente y adecuada. Entonces, el proceso inicia con la obtención de evidencia de auditoría, ya que ninguna conclusión se puede basar en suposiciones. Eso lo hemos hablado varias veces. Entonces, el auditor debe recopilar evidencia suficiente y adecuada para respaldar cualquier decisión, ¿sí?, relacionada con la opinión que va a emitir. Posteriormente, se identifican las incorrecciones o limitaciones encontradas durante la auditoría. En estas incorrecciones o limitaciones pueden consistir en errores materiales en los estados financieros o restricciones que impidan al auditor poder verificar determinada información.
Entonces, una vez identificado el problema, el auditor evalúa su materialidad, es decir, determina si el efecto es lo suficientemente importante como para poder influir en las decisiones de los usuarios de los estados financieros. ¿Sí? Recordemos que no todos los errores son materiales. Después se analiza la generalización del efecto, ¿sí? Aquí en el paso 4. Lo que significa evaluar si el problema afecta únicamente una cuenta específica o si su impacto se extiende a varias áreas de los estados financieros. Entonces, esta evaluación es clave para poder determinar el tipo de opinión que corresponde emitir. En la quinta etapa aparece nuevamente el juicio profesional, porque el auditor debe valorar la naturaleza, la magnitud y las consecuencias del problema identificado antes de tomar decisiones definitivas. Con base en ese análisis se determina el tipo de opinión, ¿sí?, modificada que corresponde. Porque finalmente el auditor prepara el informe, ¿sí?, y comunica los resultados a los usuarios, indicándole las razones que justifican la modificación de la opinión. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda con el proceso? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Ahora, acá hay unos ejemplos de incorrecciones o limitaciones, por ejemplo, en los inventarios. Acá la infografía nos muestra varios ejemplos que pueden dar origen a una opinión modificada y entre ellos encontramos errores en los inventarios, el reconocimiento de ingresos, las estimaciones contables inadecuadas, limitaciones al alcance de la auditoría y errores materiales en la información financiera. Por ejemplo, si una empresa no permite al auditor realizar pruebas sobre una parte significativa de sus inventarios, puede existir una limitación al alcance que afecte la opinión del auditor. Acá yo les muestro ahora en la administración moderna o la rama que para mí realmente son administradores de empresas. Los ingenieros industriales le llaman árbol de decisión. Esto es orientado al esquema que se utiliza, pero realmente es un flujograma, ¿sí? Pero en la administración moderna, por eso es importante la actualización constante, debemos estar actualizados con toda esta terminología. Entonces, en el árbol de decisión para el tipo de opinión modificada, ¿sí?, uno de los elementos más importantes de esta infografía es este flujograma, porque muestra la lógica que sigue el auditor para seleccionar el tipo de opinión apropiada. Esto, por favor, aprécienlo y guárdenlo, porque ni en una maestría de normas internacionales de auditoría les hacen un esquema de ese tipo, ¿sí? Por lo general, uno como profesional es el que tiene que determinar esquematizar estos procesos para su propia firma, ¿ya? Entonces, primero el auditor se pregunta si existe un efecto material en los estados financieros, ¿sí? Entonces aquí está la pregunta. Yo, auditor, ¿existe un efecto material en los estados financieros? ¿Sí? Si no existe, se emite una opinión no modificada. Pero si existe un efecto material, el auditor evalúa si dicho efecto es generalizado, ¿sí? Cuando las incorrecciones materiales son materiales y generalizadas, la conclusión va a ser una opinión negativa, ¿sí? Entonces aquí viene el árbol y dice, ¿existe un efecto material en los estados financieros? Si la respuesta es no, es una opinión limpia, basada en la NIA 700, ¿sí? Si la respuesta es sí, si hay un efecto material, nos preguntamos, ¿el efecto es generalizado en los estados financieros? Si la respuesta es sí, si es material y es generalizado, ¿sí? Si es material ya pasamos a el filtro. Pero si es generalizado,
Si la respuesta es sí es generalizado, pasamos a una opinión negativa, rotundamente negativa, porque los estados financieros contienen incorrecciones materiales y generalizadas. ¿Sí? Pero si la respuesta es no, no es generalizada, debemos de hacernos otra pregunta. ¿Sí? Que la pregunta es, ¿existe una limitación en el alcance? O sea, la incorrección es material, pero ¿existe una limitación en el alcance? Si la respuesta es sí, es material y existe una limitación en el alcance, yo me voy a abstener de opinar. Porque no existe evidencia suficiente para formar una opinión. ¿Me explico? ¿Se recuerdan qué es una limitación en el alcance? ¿O qué significa una limitación en el alcance? Que no nos den la evidencia suficiente. Que no nos hayan permitido evaluar lo que nosotros teníamos proyectado a evaluar. No nos permitieron hacer nuestros procedimientos. Algo muy importante es que no les dejen hacer la toma de inventario física. Eso es esencial, es una limitación enorme en el alcance cuando se dedican a vender y comprar cosas. ¿Me explico? Entonces, si no nos permiten revisar el inventario, hacer el conteo, la toma física de inventario, hay una limitación muy grande en el alcance. Entonces, por lo tanto, yo no puedo decir, me limitaron el alcance, del plan no están robando. Eso no lo puedo decir yo. Entonces, ¿qué nos da la norma para protegernos como profesionales? Ok, no me permitieron hacer esta prueba, que es sumamente importante para evaluar los inventarios. Por lo tanto, como es material, porque es un rubro significativo en los estados financieros que puede afectar también los rubros de ventas, inventarios, entre otros, me voy a abstener de opinar. ¿Estamos claros acá? Ahora, si la incorrección es material, pero no existe una limitación en el alcance, entonces yo podría dar una opinión con salvedades. Las cifras se presentan razonablemente, excepto por X situación. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, no está del todo bien. Hay una cuestioncita ahí que no es lo suficientemente relevante como para modificar mi opinión a una opinión negativa. ¿Me explico? Es como, por ejemplo, cuando ustedes llegan a su casa y su mamá les preparó una comidita y ustedes piensan que es su comida favorita, pero no, en pleno calor les preparó un caldo. ¿Ya? Entonces, ¿es material? Sí, porque es que hay mucho calor, pero estoy comiendo. ¿Me explico? Tal vez no es lo que me gusta, pero como sacio esa necesidad. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? Yo estas clases de las opiniones se las estoy dando como se las estuvieran dando en un doctorado para las normas. Más que todo por la esquematización de la normativa. Porque si ustedes cuando hicieron los resúmenes y leyeron la normativa tiene un vocabulario muy, muy complejo, que hay unas situaciones que a veces hasta algunos profesionales se quedan así como que, bueno, vamos a buscar en internet qué significa X cosa, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a estudiar a profundidad las normativas y empieza a esquematizar, que al menos eso es lo que a mí en lo personal me ha funcionado de maravilla para poder entender la normativa como tal y ampliar el tema de mi juicio y mi criterio profesional, estos esquemas han sido claves, porque son simples, ¿sí? Acá en estos esquemas considero yo que no nos estamos complicando demasiado con tanta complejidad para explicar una norma. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? Luego aquí les pongo una matriz de materialidad y de riesgo, que esta matriz permite visualizar cómo influyen dos factores fundamentales, que es la magnitud del efecto, que puede ser el impacto,
y la extensión o generalización. Mientras más alto sea el impacto, ¿sí? Y más áreas afecte, más severa va a ser la opinión modificada, ¿sí? Entonces, esta matriz ayuda a comprender por qué dos errores materiales pueden generar opiniones distintas dependiendo de su alcance dentro de los estados financieros. ¿Verdad? Porque yo puedo tener esos dos errores materiales, pero uno no es generalizado y el otro sí. ¿Ya? Entonces ahí tengo que evaluar cuál es el que tiene mayor impacto para poder emitir una opinión. ¿Estamos claros acá? ¿Se recuerdan el análisis de opinión que les mostré? Donde se ponía esto es material y no generalizado, esto es material y generalizado. Entonces, ese análisis se utiliza para determinar el tipo de opinión que se va a dar. Y eso se hace al finalizar o al concluir el proceso de ejecución de la auditoría. ¿Estamos claros acá? Acá tenemos un cuadro comparativo de los tipos de opinión modificada. Porque esta parte inferior resume los tres tipos de opinión modificadas contempladas en la NIA 705, que la opinión con salvedades se utiliza, ¿sí?, cuando existe un problema material pero no generalizado. ¿Ya? La opinión adversa, ¿cuándo se emite? La opinión adversa se emite cuando las incorrecciones son materiales y generalizadas. Y finalmente la abstención ocurre cuando el auditor no puede obtener evidencia suficiente para formarse una conclusión. O sea, cuando existe una limitación severa en el alcance. O sea, que la limitación es material y es generalizada. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? Y pues aquí hay características clave, ¿ya? De cada tipo de opinión y efectos que tienen en los usuarios. Por ejemplo, la opinión con salvedad tiene un efecto que da menor confianza, pero los estados financieros son utilizables. ¿Sí? La opinión adversa baja la confianza y ayuda a decisiones con una mayor precaución. Y la abstención de opinión tiene una alta incertidumbre o causa una alta incertidumbre porque es información poco confiable. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? ¿Dudas? Jóvenes, hablen ahora o callen para siempre. No, no, listo. ¿Todo Bueno, no, bien? no, ahorita todo va claro ahí con los esquemas y todo lo que nos ha mostrado. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, este es un... ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Ok. Ahora, lo que viene ahora son unas infografías también o unos diseños o unas gráficas que por lo general se las comparto a los estudiantes de maestría o a los estudiantes que a veces me toca preparar o me piden apoyo para preparar para exámenes privados, especialmente del área de auditoría para la emisión de opiniones. Entonces, les voy a mostrar infografías que incluso utilizo dentro de mi propia firma para poder capacitar a auxiliares, juniors, seniors en cómo emitir una opinión y en cómo estructurar una opinión de auditoría. Entonces, por ejemplo, esta infografía nos presenta la estructura del informe de auditoría establecida por la NIA 700. ¿Sí? Desde el punto de vista técnico, esta norma, recordemos que nos regula la forma en que nosotros vamos a comunicar nuestra opinión sobre los estados financieros una vez concluido el trabajo de auditoría. Entonces, cuando la norma indica que el auditor debe expresar una opinión
sobre los estados financieros se refiere a que debe concluir si estos presentan razonablemente la situación financiera de la entidad de acuerdo con el marco contable o marco de referencia aplicable. ¿Cuál es el marco de referencia? Pueden ser las NIF plenas, las NIF para las pymes. Si vamos a algo más específico, ya orientarnos a las NIA 800 en adelante, puede ser la ley de actualización tributaria, la ley del IVA, análisis específicos, ¿no? Entonces, dicho de manera más sencilla, nosotros debemos determinar si la información financiera es confiable para que los usuarios puedan tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, si una empresa comercial informa en sus estados financieros activos por 50 millones de quetzales al 31 de diciembre de 2025, por ejemplo. Entonces, el auditor debe de obtener evidencia suficiente y adecuada para verificar que esos activos realmente existan, que esos activos pertenezcan a la empresa y que están correctamente evaluados. ¿Me explico? Entonces, observemos la primera sección importante del informe, que es la opinión del auditor. Obviamente, el informe lleva un título del informe que está en la parte de acá, lleva el logo de la firma y siempre, siempre, siempre se indica que es un informe de auditoría independiente. ¿Por qué? Porque las NIAs están orientadas a las auditorías externas. O sea, nosotros no formamos parte de la empresa que estamos evaluando. Las NOGAI son para las auditorías internas, ¿sí? O las NIEPAI, pero esas ya son otras normativas. Entonces, esto nosotros estamos considerando que somos auditores externos, por lo tanto tenemos independencia para poder emitir una opinión objetiva. ¿Van conmigo acá? Entonces siempre va el logo de la firma, una hoja membretada de la firma. Siempre se indica que es un informe de auditoría independiente. Si ustedes ven la norma, el formato que la norma da es un poco diferente, pero media vez cumpla con los requisitos que la norma da, ustedes lo pueden diseñar como a ustedes les guste. Media vez sigan la estructura que da la normativa. Ahora, tiene un destinatario, ¿sí? Que es muy, muy importante, que dice a los accionistas y a la junta directiva de empresa ejemplo SA. ¿Sí? Tiene el título del informe, informe de auditoría independiente. Tiene los destinatarios y una de las partes más importantes, que es la primera sección del informe, es la opinión del auditor. Antes, no recuerdo si no estoy mal, creo que fue 2015. Antes de 2015, primero se daba el fundamento de la opinión y luego venía la opinión del auditor. Ahora en la actualidad, primero se da la opinión y luego se da el fundamento, ¿sí? Entonces, técnicamente la opinión del auditor constituye la conclusión profesional derivada de toda la evidencia obtenida durante la auditoría en términos prácticos, porque es la respuesta final a la pregunta que todos los usuarios desean conocer. ¿Y cuál es esa pregunta? La pregunta es si son confiables los estados financieros o no. Eso es lo que básicamente quieren saber los usuarios de la información para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, aquí, no sé si lo logran leer, dice, hemos auditado los estados financieros adjuntos de empresa ejemplo SA que corresponden al estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2025 y los estados de resultados de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas. Entonces, en nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación de la empresa, la situación financiera de empresa ejemplo SA al 31 de diciembre de 2025, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las normas internacionales de información financiera. Acá la auditoría está con base a un marco de referencia general, o sea, a las NIF plenas. Por eso se indicó
que con base a las normas de información financiera. ¿Por qué se indica el marco de referencia? Para saber qué criterios se tomaron para la evaluación. ¿Sí? Porque no me van a decir, bueno, nosotros manejamos NIF, pero yo los voy a auditar con base a la ley de actualización tributaria. No, eso está mal, eso es diferente. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? Luego, o posteriormente, encontramos el fundamento de la opinión, que la NIA 700 exige que esta sección, exige esta sección para explicar por qué el auditor llegó a esa conclusión. Y aquí se informa que la auditoría fue realizada conforme a las normas internacionales de auditoría y que se obtuvo evidencia suficiente y adecuada, y en otras palabras, el auditor explica las razones que respaldan su opinión. Por ejemplo, dice: fundamento de la opinión: hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección de responsabilidades del auditor en relación a la auditoría de estados financieros. Somos independientes de la entidad, de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del IESMA, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con ese código. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. ¿Sí? Realmente en los informes no nos ponemos a decir, miren, fíjense que registraron mal la cuenta por pagar. La tuvieron que haber registrado acá y No. Es una conclusión técnica. ¿Sí? Porque para eso se van a presentar los resultados con la asamblea de accionistas o con el gobierno corporativo, para explicar y decir, miren, estos son los ajustes que estamos proponiendo. ¿Ustedes los aceptan? Sí. Bueno, entonces después vamos a emitir nuestro informe con base a que sí nos aceptaron los ajustes o no vamos a aceptar los ajustes. Ok, entonces vamos a cambiar nuestra opinión. ¿Estamos acá? Luego, la normativa también distingue claramente las responsabilidades de la administración y las del auditor. Y eso es importante porque muchas personas creen que el auditor prepara los estados financieros, cuando en realidad esa responsabilidad corresponde a la dirección de la empresa o a la administración de la empresa. Nosotros únicamente los examinamos y emitimos una opinión independiente sobre ellos. Finalmente, va la firma, la dirección y la fecha del informe, porque acá también describimos, vean, después del fundamento de la opinión se sitúa el párrafo de cuestiones clave de la auditoría. Luego vienen las responsabilidades de la dirección o de la administración, donde se establece que ellos son los responsables de la elaboración de los estados financieros. Luego vienen las responsabilidades del auditor. Viene el nombre de la firma del auditor, o sea, el socio del encargo que se va a ser responsable y que va a responder sobre esa opinión. Viene la dirección de la firma y la fecha del informe. Entonces ahí básicamente a veces hay informes de una página, a veces hay informes de 2 páginas, como puede haber informes de 90 páginas, ya dependiendo del tipo de evaluación. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. Pasamos a la opinión con salvedades, según la NIA 705. Entonces, esta infografía nos explica uno de los 3 tipos de opinión modificada contemplados en la NIA 705, que es la opinión con salvedades. Desde el punto de vista técnico, esta opinión se emite cuando nosotros concluimos que existe una incorrección material o una limitación en la obtención de la evidencia, pero el efecto no es lo suficientemente amplio como para afectar los estados financieros en su conjunto, ¿sí? Entonces, dicho de forma más sencilla, la empresa tiene un problema importante que debe ser comunicado a los usuarios, pero ese problema está limitando a una cuenta, a una transacción, a un área específica, y por esa razón el auditor considera que los estados financieros siguen siendo razonables en términos generales, aunque
con una excepción claramente identificada. ¿Estamos claros acá? Entonces acá en la parte izquierda, como se presenta acá esta situación dentro del informe, se observa que aparece un apartado denominado el fundamento de la opinión con salvedades. ¿Sí? Entonces, técnicamente la NIA 705 exige que el auditor describa claramente cuál es el problema identificado, dónde se encuentra y por qué afecta a su opinión. Entonces, primero leamos la opinión. Dice, hemos auditado los estados financieros de la empresa Guatemala S.A., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2025 y los estados de resultados de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las notas a los estados financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas. Fundamento de la opinión con salvedades. Como se explica en la nota 8 de los estados financieros, la empresa no registró ni reveló adecuadamente diferencias en inventarios por 650,000 quetzales, lo que representa una incorrección material, pero no generalizada en los estados financieros al 31 de diciembre de 2025. Acá hay algo importante. Vean el dashboard financiero acá. Esto es una parte importante. Algunos no lo hacen, pero es importante porque miren la cantidad de activos totales. Son 125 millones y una utilidad neta de 8 millones de quetzales y un patrimonio de 62 millones de quetzales. Tiene una liquidez del 2.45 y un endeudamiento del 0.58 y una rentabilidad neta de 12.35%. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa financieramente está muy sólida. Solo con los activos totales de 125 millones, una variación de 650,000 quetzales es inmaterial. ¿Sí? Entonces aquí va también a depender de la materialidad de ajustes que hayan determinado. Y por eso lo considero material, pero no generalizado. Que podría haber estado entre el 5% al 24% de materialidad. ¿Ya? Entonces, por eso es que se da la opinión con salvedad. ¿Sí? Luego dice, en nuestra opinión, excepto por el efecto del asunto mencionado en el párrafo del fundamento de la opinión con salvedades, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la empresa Guatemala S.A. el 31 de diciembre de 2025, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad con las normas internacionales de información financiera. Viene la firma, el nombre de la firma, la dirección. ¿Sí? Y aquí está de nuevo el árbol de decisión para identificar el tipo de opinión. ¿Ya? Las características clave que debe de tener o que se deben de cumplir para una opinión con salvedad. Y esto es para efectos de entender por qué se dio una opinión con salvedad en el ejemplo. Y aquí hay comparativo de la opinión. Una opinión favorable o limpia sin salvedades y una opinión con salvedades. También nos da unos ejemplos prácticos y una matriz de materialidad. Por ejemplo, la opinión con salvedad podría estar del lado naranja, casi amarillo. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? Bueno, ahorita ya es la 1:30. Por efectos de tiempo ya no nos va a dar tiempo de seguir viendo las demás. Pero por ejemplo aquí tienen de la opinión adversa o negativa. Tienen de la abstención de la opinión. Y tienen una comparativa de los 4 tipos de opinión. ¿Sí? Y acá les coloqué una matriz de decisión de opinión modificada. Acá se evalúa la naturaleza del asunto y se evalúa el impacto que esta tiene. Entonces, dependiendo de en qué rubro me encuentre, voy a dar una opinión con salvedad o una opinión negativa o me voy a abstener de opinar. Esto lo da la norma y la norma les da este cuadro. No así, aquí está diseñado diferente, pero les da esos parámetros. Lo que pasa es que es complejo de comprender en la norma. Y, por ejemplo, esta gráfica ayuda a entender de mejor manera cómo analizar el tema de la opinión. Acá se analiza lo material y lo generalizado.
¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, Lick, todo bien, gracias. ¿No? Ok, entonces cuando finalizamos también contabilidad, les voy a subir una tarea donde ustedes van a realizar una planificación de auditoría. Se les va a dar la información y ustedes tienen que seguir la estructura que se les compartió. Eh, También los resúmenes ejecutivos de algunas normativas que se les van a indicar ahí para el tema de la zona. Las fechas de entrega de esas tareas van a ser el 13 de junio. ¿Sí? Porque antes de la evaluación yo ya tengo que entregar zonas. Antes de la evaluación final. Entonces, a mí el domingo me va a servir para calificar. Entonces van a tener el sábado 13 de junio hasta las 23:55 horas que permite la plataforma para poder subir las tareas. Si alguien había levantado la mano. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué Disculpe, tal? una consulta. Las fases no las hace, la fase 2, ay, perdón, no la ha cerrado, sí, ¿verdad? Fíjese que no, todavía me están resolviendo ese tema. Ya me resolvieron para poder subir archivos a la plataforma. Pero me están viendo todavía lo del cierre de la fase, porque solo la fase 2 no he podido cerrar ni de auditoría ni de contabilidad. Muchas gracias, licenciado. Solamente. Okay. Sí, lo que sí puedo hacer es compartirle el cuadro de las zonas de la segunda fase, para que ustedes vean si es que no les aparece cómo quedaron en la zona. Eso sí podemos hacer. Se los puedo compartir al finalizar. Entonces, si no hay dudas, por favor, los voy a molestar si pueden activar su cámara para la captura de pantalla de la asistencia. Ok. A la cuenta de 3. Vamos a ver. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Entonces, si gustan, tomamos 10 minutos y nos conectamos al link de contabilidad.